Qué bueno que continúa con nosotros porque como es habitual aquí en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida a Víctor Valdivia Moreno, analista económico. Gracias por estar con nosotros, Víctor. Hola, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo están? Víctor, parece hasta como increíble si el impuesto predial es de los pocos que tienen las alcaldías, los alcaldes para atraer dinero y utilizarlo para el bien general, no lo cobren. ¿Por qué no lo cobran? ¿Porque es muy complicado hacerlo? ¿Porque reciben dinero de la federación o qué pasa? No, mira, lo que pasa con el impuesto predial es algo muy sencillo. Es un impuesto local. Como tú me dices, son alcaldías, son municipios, son ciudades. Pero ¿qué es lo que pasa? A ningún político le gusta cobrar impuestos. Les encanta gastar dinero, les encanta recibir dinero de afuera. Pero la parte de cobrar hace que los vea como si fueran el villano de la película. El problema de la recaudación de un impuesto predial es precisamente eso, que inclusive también se ha utilizado mucho de manera electoral local para conseguir votos de manera fácil e irresponsable. Porque hace menos de media hora estaba platicando con una constructora, estamos desarrollando una fibra para ellos, convertirlos en fibra y cosas por el estilo. Ya lo que platicaba sobre esta entrevista era de que hay mucha gente que con la mano en la cintura te dice, yo no voy a pagar impuesto predial porque dentro de 5 años, si no me notifican o digo que no me notifico, me voy a juicio y me pueden quitar todos esos pagos. Y prefiero pagar 4,000 pesos a un abogado que pagar el impuesto predial. Elementos de mal uso de leyes que en su momento sacaron para limpiar y empezar con un borrón y cuenta nueva, pero que mucha gente utiliza a su favor de una manera bastante personal, bastante egoísta, bastante fuera profesional. Vamos a usar muchos adjetivos para no pagar. Segundo, efectivamente, alcaldes, presidentes municipales, no solamente es una cuestión de alcaldías. Muchos presidentes municipales, la idea es salir a cobrar, hacer una campaña de cobro de impuesto predial, no lo hacen. Porque les va a restar votos a su partido, porque les va a restar votos a la siguiente elección, porque la gente no los va a querer. Ningún político, y no es algo que digas, es en México, no, en todo el mundo. No existen políticos que quieran cobrar impuestos. Igual que hay muy poca ciudadanía que digamos vamos a pagar impuestos con mucha alegría. Ahora, también hay mucha ignorancia. Hay beneficios para gente de más de 60 años, con lo cual podrían reducir sus impuestos prediales de una manera muy fuerte y la gente no lo está haciendo. Y al mismo tiempo, en esto que estamos hablando de ignorancia, de repente tenemos el problema de que hay gente que dice, oye, yo estuve pagando mi predial durante años, ahora llegan aquí a mi colonia, construyen una torre gigante, nos abren calles, tenemos un centro comercial, qué bonito, qué padre, y de pagar un impuesto predial de 600 pesos, estoy pagando un impuesto predial de 25,000 pesos. Así casos muy dramáticos, muy radicales, los ponen en muchas zonas de la ciudad. Si no, vamos a ver lo que está junto a Mítica, en el barrio de Jocos, lo que les está pasando, que ya con el cambio de uso de suelo, con todo el cambio que hubo, por la cuestión de la construcción de la plaza, ya el impuesto predial se les acaba de triplicar. Y se acaban de descubrir este nuevo hallazgo en este año, del año anterior, para y sigue aumentando. Entonces mucha gente dice, es que yo ya no puedo pagar este impuesto. Claro. Al mismo tiempo, sí las alcaldías cometen estos errores porque de este impuesto es de donde sale todo el ingreso para poder atender elementos básicos como alumbrado, pavimento, como todo lo que tiene que ver con mantenimiento de las calles, seguridad, etcétera. Y se convierte en un círculo vicioso porque por un lado tenemos gente que dice, yo no pago impuesto predial, yo no pago estos impuestos debido a que no estoy recibiendo un buen servicio por parte de mi alcaldía, de parte de mi ciudad, de parte de mi gobierno, pero al mismo tiempo la alcaldía y el gobierno no puede pagar porque no está recibiendo el impuesto y quiere sacar todo de la federación. Y la federación puede cumplir con una parte, pero también es la tuya. Y se convierte en un círculo de nunca acabar. Y al mismo tiempo la federación, de una forma bastante poco ética, a partidos de oposición, presiona para que cobren un mayor impuesto predial, para que tengan mayor presión sobre los ciudadanos y a alcaldías o gobiernos municipales de su partido, le da cierta manga para que puedan hacerse de la vista gorda, para que puedan ayudar a no cobrar, para hacer muchas maniobras y que su electorado esté contento. ¿Me explico? Y se juega con los ingresos de una manera infantil, Claro, mediocre y poco profesional. Oye, porque aquí el asunto, me llama la atención porque en la Ciudad de México sí se recauda este impuesto predial.
¿Será porque hay mucho comercio? Este impuesto se cobra con relación al giro o al valor del inmueble. Claro que sí. Para empezar, siempre va a cobrar mayor impuesto predial a los inmuebles nuevos. Segundo, el uso de suelo y el nivel comercial. Mira, tú puedes tener una casa en la colonia Portales, aquí en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, y de repente alguien hace un local comercial, renta su local comercial, lleva el contrato a dar de alta a la oficina correspondiente, y al momento que entregue ese contrato y ese sellado, si pagaba un predial, por decirte algo, de 1,300 pesos, muy bajo, para una casa habitación, automáticamente se le puede elevar hasta 7,000 pesos. Solo porque fue dada de alta como local comercial. Un incremento hasta el 300%. Y automáticamente las autoridades de la Ciudad de México están haciendo más presión sobre las áreas comerciales. Ahora también, ¿por qué? La Ciudad de México tiene un gran gasto y la mitad de la ciudad no pertenece al partido que está gobernando dentro de la jefatura de gobierno. Recordemos ese punto. Entonces, ¿qué se hace? Se presiona a las alcaldías para hacer esos cobros, se presiona a ciertas zonas que se consideran socioeconómicamente de nivel medio alto a alto, y sobre ellos hay mayor presión para la recaudación fiscal. No es solamente impuesto predial. Vamos, perdona, pero muchos comerciantes, muchos empresarios han recibido mucha presión, y particularmente este sexenio, toda la clase media mexicana ha recibido mucha presión por parte del gobierno en cuestiones tributarias. Y si no, te invito al público que nos está escuchando, que en las redes sociales nos escriba cómo les está yendo con el SAT, cómo les está yendo con el impuesto predial, cómo les está yendo en materia fiscal. A todos los que son pequeños y medianos comerciantes. O sea, estoy hablando con la gente que tiene restaurantes, que tiene una papelería, que tiene una farmacia, que tiene una panadería, al contador que ejerce a nivel privado, al abogado que ejerce a nivel privado. Les pido que nos digan cómo les está yendo. Vamos a ver lo que te dice el público, que me contradigan, que me digan que no es cierto. También vamos a platicar con la gente, porque también aquí hay un pequeño problema y el público nos lo puede explicar más hondo. A partir de la pandemia, muchos locales cerraron, muchos negocios cerraron. Todavía no tenemos una cuenta exacta de cuántas empresas fueron devastadas por la pandemia y se han estado recuperando lentamente. Pero tú puedes pasar por Insurgentes, por Reforma, por algunas de las avenidas principales de la Ciudad de México, igual que puedes pasar por algunas de las principales ciudades de Guadalajara, o Monterrey, o Puebla, y vamos a ver muchos letreros de se renta, oficinas, consultorios, locales comerciales, etcétera, o a centros comerciales. Y vamos a ver cuántos se están rentando. Sí. Y estas personas tienen que pagar impuesto predial. El gobierno no se los perdona. Sí. Igual que no te lo perdonas si el inquilino no te paga renta. Ahí, por ejemplo, Víctor, que le demos la bienvenida a Horacio Esquivel, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Horacio, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto? Estamos platicando que tiene esa particularidad la Ciudad de México, que es una de las entidades federativas donde se paga más el predial. Y entonces, pues sí es porque hay mucho giro comercial y es ahí donde los alcaldes dicen, no, pues aquí hay buen dinero para recaudar, hablando de manera legal. Pero Horacio, y entonces digamos que la alcaldía Cuauhtémoc, que es donde hay mucho giro comercial, muchos edificios, la zona de Polanco, de la Miguel Hidalgo, la zona de habitacional de Benito Juárez, ahí es donde le echan más ganas los alcaldes para recaudar este impuesto. Sí, ya hay zonas que son los impuestos son prácticamente cautivos por la población que paga, y esto se traslada también al impuesto predial. Días pasados habíamos comentado que por predial pues ya no es la principal fuente de ingresos de la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México, pero sigue siendo un impuesto muy importante. Se recauda pues, alrededor de 21,000 millones de pesos para este año. Entonces, sobre todo se concentra en las zonas que tú comentabas, ¿no? Que son la zona de Polanco, la zona de Las Lomas, la zona de todo el corredor de la Benito Juárez. Principalmente es ahí entre estas dos delegaciones, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, y desde luego el tema de la Cuauhtémoc,
aunque ahí habíamos visto que también hay otros ingresos como son productos, derechos, aprovechamientos, sobre todo los productos y aprovechamientos, porque se enajena mucho todo el comercio que se instala en las vías públicas, por los que la delegación Cuauhtémoc también recibe un fuerte ingreso, y no se diga el gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, sí. Aquí, Horacio, nos estaba platicando Víctor Valdivia que él percibe una especie de terrorismo fiscal de esta administración. ¿Por ahí también lo percibes? O sea, perdón, ahí no te escucho, que nos platicaba Víctor que él percibe en esta administración federal una especie de terrorismo fiscal. ¿Así lo percibes tú también? No lo percibiría, digo, respecto a la opinión de Víctor, pero yo no hablaría de terrorismo fiscal. De hecho, para este año, a partir yo creo que de mediados de este año, vamos a empezar a ver un relajamiento en toda la parte de cobranza. Hace poco tuve una reunión importante con gente que ha estado a cargo de puestos importantes dentro de la asesoría del DF, y yo creo que al contrario, la política va a ser ahorita de relajamiento en cuanto al cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Okay. No diría que es en este momento, sí, pero sí va muy de la mano con los tiempos políticos. Y entonces, al contrario, yo creo que va a haber un relajamiento en la cobranza de impuestos. Lo cual a mí, bueno, si me preguntan en lo personal, yo estoy en desacuerdo con esa política y creo que debería cobrarse impuestos independientemente de lo que fuera. Pero pues eso habla uno como economista y no viendo los tiempos políticos que pudieran incidir en la cobranza de incluso deudas, créditos fiscales y demás que hay por ahí, y que yo creo que en la medida que esto se acerque hacia el periodo de diciembre-enero, habrá un relajamiento en la cobranza de impuestos, Alberto. Sí, y ahí coincide con lo que nos venías diciendo, Víctor. Entonces, todo se vuelve político, porque entonces empiezan a relajar y al rato ya gana el candidato que dio mayores facilidades y les condona los impuestos y empezamos de cero. Esa historia ya la vimos, Víctor. Sí, es que es el problema, coincido con Larry. Yo no hablaba tanto de terrorismo, hablaba de presión fiscal. Y es lo que he sacado en las reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y Canacintra. Y una cosa es la carga tributaria fiscal, una cosa es el SAT y otra cosa son los impuestos locales. ¿Vale? Ahora, y con impuestos locales, como el impuesto predial, sí efectivamente tenemos que hablar de la presión que existe por las cuestiones políticas. Y es lo que yo comentaba desde la vez pasada, que este tema no es la primera vez que lo comentamos, en el cual muchas veces el entorno político del momento contamina las cuestiones fiscales y perjudican lo que estábamos hablando, lo que dice Horacio. Ya le doy toda la razón. Por cuestiones electorales pueden relajar la política fiscal y generan problemas. Claro. Y las políticas fiscales no deben ser contaminadas por los escenarios electorales. Y ahí sí coincido plenamente. Vamos, eso es algo que en la UNAM hemos comentado desde que yo estaba estudiando en la facultad. Sí, sí, es cierto. Muy interesantes, como siempre, sus conceptos. Gracias, Víctor Valdivia. Gracias, Horacio Esquivel. El famosísimo impuesto predial, que está muy en boga en estos inicios de año siempre. Y pues bueno, ahí lo tenemos y hay que cumplir con él. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Al contrario, un gusto, Víctor. Un gusto y gracias por verlo, maestro Esquivel. Un gusto verlo siempre. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa. El impuesto predial en nuestro país. Regresamos en 2 minutos.